Muchachos, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Ya, listo. Vamos a comenzar nuestra clase, muchachos. Ya voy a compartir aquí la pantalla. Ya está, ¿se ve la pantalla, muchachos? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Listo, muchachos. El día de hoy vamos a hablar ya de un poquito ya de lo que son los trainings y los testing, ¿ya? Vamos a explicar, ¿no? En qué parte estamos, ¿no? Ustedes, muchachos, ¿no? A lo largo de las materias que han llevado, muchas veces, ¿no? Lo que hacen los docentes es hacerles un diagrama, ¿no? Para ver dónde estamos ubicados, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño diagrama, ¿ya? Vamos a explicar justamente qué hemos estado viendo, ¿no? A ver, vamos rápidamente, ¿ya? A ver, primeramente nosotros hemos estado viendo cómo cargar datos. Entonces vamos a ver acá. Lo primero es tener la data, ¿no? Tener los datos, tener las tablas, ya tener las tablas con los datos, ¿ok? Ahí está, ¿no? Estos serían, digamos, los datos, las tablas. Ya, ahí están, ¿no? O los datos también, ¿no? Ya. Ahora, estos datos, muchachos, estos datos que nosotros ya hemos cargado utilizando diversas funciones, ¿no? Que posteriormente ya después de de lo que hagamos el try testing, ¿no? Veamos algunas cosas más, ¿no? Ya vamos a cargar la data con otras funciones, ¿ya? Pero ya sabemos cómo funciona internamente, ¿ya? El siguiente paso, muchachos, es lo que viene, ¿no? Es tomar los datos, ¿no? Tomar los datos que nosotros ya tenemos, tomar los datos que tenemos, ¿no? Y qué cosa hacer con esos datos, dividir los datos, ¿no? Vamos a dividirlo de forma que una parte se llaman los train, ¿ya? O entrenamiento, datos de entrenamiento, pero generalmente lo dice los trainings, ¿ya? Y otra parte que se llaman los tests o los testing, ¿no? Eh, yo acá pongo lo convencional o lo estándar, ¿no? Como lo vas a encontrar siempre, ¿no? ¿Ya? Entonces, con estos datos, ¿no? Tú tienes que generar un modelo, ¿ya? Acá tienes que generar un modelo. Vas a generar acá un modelo, ¿no? Vamos que acá está tu modelo, ¿no? Ya, acá vienen los datos de training, ¿ya? Entonces, una vez que el modelo se haya generado, ¿ya? Vamos a borrar esta partecita. Ya, una vez que el modelo se haya generado, continúas por acá. Continúas por acá, ¿ya? Y vas a pasarle, ¿qué cosa? Los datos de testing. ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa acá, lo siguiente, ¿eh? A ver, vamos a ver una cosa. Ahí está, ¿no? Ya. Vamos a explicar algo rápido, algo breve, ¿no? Vamos a explicar algo breve acá. Una tabla aparece de la siguiente forma. Una tabla así cualquiera, ¿ya? Una tabla solamente como ejemplo nada más, ¿ya? Ya. Acá, por ejemplo, tienes columnas, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4, ¿ya? Entonces, con estos parámetros que tienes acá, que es columna 1, columna 2, ¿no? Columna 3 y columna 4,
¿ya? Con esos datos que tienes en esta fila, tienes que predecir esta, ¿no? Ya tienes que predecir esta, la Y, ¿no? Entonces acá tendrás valores, ¿no? Para predecir los valores de esta columna, la Y. Este es el parámetro, este parámetro Y es el parámetro analizarse, ¿no? ¿Ya? Ese parámetro Y, que viene generalmente en la última fila de la columna, es el parámetro analizar, ¿ya? Es el target, ya así lo llaman, el target, ¿ya? Entonces, ¿qué estás haciendo acá tú? Acá estás haciendo lo siguiente, ¿no? Estás tomando, por ejemplo, todos que están por acá, todo esto lo estás tomando para entrenamiento, ¿eh? Todos estos para entrenamiento. O el famoso training, ¿no? ¿Ya? Y todas estas filas lo estás utilizando para testing. Ahí está, ¿ya? O sea, todo esto para testing a partir de acá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fíjate que en el training, ¿qué es lo que estás encontrando? ¿Qué estás separando en el training? Fíjate, en el training, lo que estás separando tú es lo siguiente, ¿sí? Lo que estás haciendo en el training, fíjate, ¿no? Tienes las X, ya tienes las X, fíjate, tienes todos los parámetros, ¿no? Ojo que esto solamente es un indicador, ¿eh? Puede ser altura, velocidad, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero acá lo llamamos las X, tienes todas estas parámetros X para predecir la Y o no. O sea, tienes las X y tienes el parámetro Y, ¿sí o no? ¿Ya? Este va a ser el X-train, ¿ya? Y este va a ser el Y-train. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, en el training estás tomando los parámetros, ¿no? Los parámetros necesarios para predecir el parámetro Y, ¿ya? O sea, estás tomando todo, pues, ¿no? Igualmente, fíjate en el test, también se están tomando en esta fila. En esta fila también está, ¿qué cosa? Están los parámetros X o no. Claro, pero con otros valores, ¿sí o no? Pero también tienes a las Y o no. ¿Ya? Claro, pues entonces fíjate acá. Acá vas a tener una X, ¿no? Pero son los X-test. ¿Ya? Y acá vas a tener también un Y-test. ¿No? Entonces, cuando vayamos a ver más adelante, ¿no? Ya vamos a hacer esto, pero con funciones todavía estamos en el método, digamos, paso a paso, ¿ya? Cuando vayamos a ver esto, ¿no? Con las librerías, todas las librerías, ¿no? Ya ¿no? Tú le pasas la librería, ¿no? O la función, ¿no? Metes los datos y los datos acá te tienen que devolver, ¿no? El X-train, el X-test, el Y-train y el Y-test, ¿no? Pero fíjate cómo, de dónde viene eso, ¿eh? ¿Ya? Ahora, tú vas a utilizar tanto estos X-train y estos Y-train justamente acá, en el modelo. Este es el modelo. El modelo que tú puedes generarlo o es un modelo que ya está, digamos que ya se puede decir que está patentado, ¿no? ¿Ya? Entre estos modelos, por ejemplo, están las redes neuronales. ¿Ya? Está, por ejemplo, SVM. Está, por ejemplo, Cummings, ¿no? Cummings, así se llama. Puede estar una convolutional network, ¿no? Dependiendo qué tipos de datos son, ¿no? Puede estar una simple regresión lineal, etcétera, ¿no? Acá todavía no hemos entrado, ¿eh? Acá todavía, digamos, esa parte todavía no lo hemos visto, ¿sí? Nosotros estamos todavía acá, cargando los datos. Acá están todos los datos, ¿ya? Hemos visto cargar datos y cargar variables estadísticas, ¿sí? O sea, encontrar variables estadísticas, ¿no? Estadística. Para saber cuál es el comportamiento de esos datos, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Ya después vamos a ver por qué es importante, ¿no? Ya, también hay librerías que te permiten cargar rápidamente eso, ¿no? ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a ver esta parte, ¿ya? Pero seguimos explicando un poco acá, ¿no? ¿Ya? Con estos datos X-train, Y-train vas a entrenar, ¿no? Estos datos van a entrar a uno de estos modelos, ¿no? ¿Ya? Una vez que tú generas un modelo, ¿ya? Entonces vas a hacer lo siguiente, ¿no?
con este X-train y Y-train vas a generar una función que se va a llamar función predictora o predictor o prediction, ¿no? ¿Ya? Prediction, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? En este prediction, tú le vas a pasar ¿qué cosa? ¿Qué cosa le pasas? Este que está acá. Este le vas a pasar. Vas a tomar acá y le vamos a pasar este que está acá. Este. Este vas a pasar, el X-test. ¿Ya? Este le vas a pasar, ¿no? ¿Ya? Acá vamos a, acá está la predicción, ¿ya? Predicción. ¿Ya? Predicción. Fíjate, acá le estás pasando el X-test, ¿ya? Este es el X-test, ¿ya? Fíjate, ¿ya? Y acá te vas a encontrar, ¿qué cosa? ¿Qué vas a encontrar, muchachos? ¿Qué van a encontrar acá? Una Z, una Y, una W, ¿qué van a encontrar ahí? Y-test. Una Y, pero no necesariamente va a ser Y-test, ¿ah? Va a ser una Y, vamos por acá, va a ser una Y desconocida. Vamos por acá, va a ser una Y, ¿no? Claro, porque fíjate que tú estás utilizando los X para encontrar la Y, ¿ya? Acá va a ser una Y, pero no es el Y-test, ¿ah? ¿Ya? Acá es un resultado, ¿no? Lo que tú deseas es esto. Este es lo que como te gustaría que salga, porque esos datos ya están dados. Pero acá encuentras un resultado, ¿no? Además, un segundo por acá, un segundo. Listo, continuamos, ¿ya? A ver, acá tú encuentras una Y, ¿no? Una Y que ha sido predecida con estos datos, ¿no? ¿Ya? Acá ya el X-train y Y-train ya hicieron su trabajo, ¿no? El último parámetro que a ti te falta analizar es justamente la Y-test, ¿no? Y la Y-test lo vas a comparar con esto, ¿ya? Esto es lo que sale, ¿no? Lo que se obtiene. ¿Ya? Y esta Y-test es lo que hubieras querido que salga. Esto es lo que se desea que salga, ¿no? Lo que se desea. Así vamos a dejarlo, ¿ya? Entonces tú vas a comparar, ¿no? ¿Vas a hacer qué cosa? Vas a comparar, pues. Vas a comparar la Y esta, ¿no? Con este Y-test. ¿Ya? ¿No? Y esto como cuando tú hacías control, ¿qué pasaba acá? ¿Qué se generaba acá, muchachos? ¿Qué se genera acá? Un error. Muy bien. ¿Ya? Ese error, tú lo tienes que
minimizar, ¿ya? Ese error tienes que tú minimizarlo, ¿ya? Si esta Y, ¿no? Se aproxima mucho a esta Y-test, ¿no? Se aproxima mucho, a ver, veamos por acá, ¿no? Vamos acá, por ejemplo, esta Y-test, ¿no? Supongamos que la Y-test está así, ¿no? Su gráfico es así, ¿no? Y-test, ¿no? Y vamos por lo que tú has obtenido, ¿no? Vamos por acá, la celeste. Pongamos que este está así, ¿no? Ya, se aproxima, ¿no? Hay un parámetro que te mide justamente esa aproximación. Ahí, esta es vamos a borrar acá. La Y sombrero es, ¿no? Y sombrero. A ver. Ya. Hay un parámetro, ¿no? Que te mide esa aproximación, ¿no? Que te mide, por ejemplo, un parámetro, ese parámetro se llama R2, ¿no? Que te va a medir, ¿no? La precisión, ¿no? La precisión que tiene respecto a lo obtenido con lo que tú deseas, ¿no? Tiene que haber una aproximación, ¿no? Si estas dos salidas se aproximan o se parecen bastante, ¿no? Seguramente te va a salir un valor, ¿no? Que sea, por ejemplo, un 0.9, ¿no? ¿Ya? Se parecen en un 0.9%, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, eso es un valor bueno, ¿ya? Si, por ejemplo, esa R2, ¿no? Si, por ejemplo, esa R2 obtuvieras un 0.5, ya es un valor, digamos, no muy bueno, ¿no? Es un valor ya, digamos, que falta bastante, ¿no? Ya es un valor así, ¿ya? Entonces va a depender, ¿no? Va a depender de este parámetro R2, ¿no? Que te va a decir, ¿no? Te va a decir si es que ya, ¿no? Si tu modelo o tu modelo está prediciendo, ¿no? Valores que se parezcan al Y-test, entonces está correcto, ¿ya? Está correcto. Ahora, una vez que tú, ¿no? Si tú obtuvieras este valor que está por acá, ¿no? Si tú ya por ahí, por alguna situación, ¿no? Obtienes este valor, ya obteniste este valor, ya estás seguro que ya te salió, ya hiciste todas las pruebas que vamos a ver hoy día, ¿no? Ya estás convencido que es un 0.9, quiere decir que tu modelo está bien, ¿no? Entonces, ¿qué ya pueden entrar? Pueden entrar datos nuevos, ¿sí o no? Ya tú en tu modelo ingresas con datos nuevos, ¿no? ¿Ya? Donde estará, pues, puras X acá, ¿no? X1, X2, X3 y X4, ¿no? Ya sin la Y, pues, ¿no? Sin la Y, porque tú sabes que este modelo está prediciendo, ¿no? Casi parecido, ¿no? Casi parecido a lo que obtuvías, a lo que obtenías acá, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en ese momento ya no te preocupas, pues, ¿no? Ya no te preocupas, ¿no? Ya no te preocupas, ¿no? Por saber si este modelo está bien, ¿no? Ya tú ingresas estos datos nuevos, y obtienes una Y. Ya sabes que esa Y está bien, pues, ¿no? Ya sabes que esa Y es lo más probable, ¿ya? Porque ya, pues, tu modelo ya, para que tú predigas esto, ya tu modelo ya pasa por varias pruebas. Ya pasó por varias pruebas, ¿no? Digamos, en un modo general, muchachos, eso sería el machine learning, ¿ah? ¿Ya? No estamos hablando acá de inteligencia artificial, ojo, la inteligencia artificial es un concepto más amplio, ¿ya? El machine learning es parte de inteligencia artificial, es un cachito, pues, ¿no? Ya, el término inteligencia artificial ya es un concepto más amplio, ¿no? Hay muchos más conceptos, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de revolución o industria 4.0, ¿no? O hablamos, por ejemplo, de la 5G nomás, que ustedes ya conocen de 5G,
5G no es solamente un concepto, hay de modulaciones, ¿no? Tipo de eh, empaquetamiento de datos, está lo que es el radio cognitivo, está lo que es la alta frecuencia, ¿no? Entonces hay varias cosas, ¿no? Es un término amplio, ¿ya? Entonces acá también pasa algo así, ¿ya? Esto solamente es machine learning, ¿no? Aprendizaje en máquina, pues, ¿ya? Entonces acá ya, pues, ¿no? Ya tu modelo es bueno, entonces esto ya lo sacas al mercado, pues, ¿no? Ya dices, ya tu modelo está muy bueno, ¿ya? Ahora va a depender de la data, ¿sí o no? Va a depender de la data, ¿no? ¿Qué tipos de datos son? Por eso estamos viendo esta parte, ¿ya? Y va a depender qué le aplicas. ¿Qué le aplicas, no? Si le aplicas una red neuronal, si le aplicas un support vector machine, si le aplicas un K-means, si le aplicas una red convolucional, no va a depender de qué cosa quieres hacer, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros, muchachos, estamos acá, pues, ¿no? Hemos estado acá, ¿no? ¿Ya? Ahora nos toca ver esta parte, ¿no? ¿Ya? La próxima semana ya estaremos acá, ¿no? La próxima, después ya entraremos al menos ya a predecir con un regression lineal, ¿no? ¿Ya? Ya con eso ya estaremos prediciendo ya, ¿no? Ya estaremos obteniendo después valores de este tipo, ¿no? Ya después estaremos, ¿qué? Estaremos minimizando, ¿no? Y estaremos optimizando, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros entramos al mundo de las redes neuronales, ¿no? Agarramos ese modelo, seguimos todo este proceso, obviamente, ¿no? Pero vamos, ustedes saben que para mejorar esto, ¿no? Para mejorar esto, tenemos que optimizar, ¿no? Así como en control, decías, ¿no? Si tu error es grande, ¿qué hacías? Tenías que hacer una retroalimentación, ¿o no? Claro, pues, esto tenía que regresar acá, ¿sí o no? ¿Ya? Y evaluar otra vez el modelo, ¿sí o no? ¿Ya? Evaluar otra vez el modelo para obtener otros datos, ¿no? Y para probar otra vez si tu error ha disminuido o no, ¿ya? Y si estamos en redes neuronales, por ejemplo, ¿no? Si entramos al tema de redes neuronales, en el tema de redes neuronales tenemos que hacer un backpropagation, ¿ya? Así se llama, backpropagation, ¿no? Tenemos que realimentar otra vez la red con nuevos pesos, que ya en su momento lo vamos a hablar, ¿ya? Al igual, ¿no? Al igual que los demás métodos, pero en este caso más me aboco a lo que son redes neuronales, porque es un tema que al menos ya lo hemos trabajado en su momento, ¿no? ¿Ya? Pues muchachos, sí, dime. Ya, entonces estamos acá, ¿no? Estamos acá, vamos a hacer todavía esta parte, no desesperarnos, ¿no? Que ya en su momento vamos a ir analizando todas las partes, ¿ya? Eh, es como así funciona, ¿ya? Cuando uno comienza, no tiene experiencia en aprendizaje máquina, a veces muchos se confunden acá, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Dicen, ¿no? ¿Ya? Eh, pero ahora ya lo importante es que ahora ya está, pues, ¿no? Ya está, ya sabes para qué sirve, ¿ya? Entonces vamos a seguir ese camino, ¿ya? Listo, muchachos, entonces vamos a seguir por acá, ¿no? Estamos acá, ¿ya? Entonces vamos a tomar unos datos cualesquiera y vamos a hacer digamos, a dividir esos datos, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, muchachos, vamos a hacer eso, que todavía hay mucho camino por recorrer. A ver, vamos a tomar acá nuestros datos, ¿ya? Vamos a tomar un dataset cualquiera. ¿Ya? Esto es un ejemplito que ya lo hice con los otros muchachos, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá voy a tener una lista con los elementos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Estos elementos que están dentro de los corchetes cuadrados son como si fueran las filas, ¿ah? Ya son como si fueran las filas, ¿no? Porque recuerda que todas las filas, ¿no? Cada fila es una fila de varios datos, ¿no? De las X y las Y, ¿no? ¿Ya? Entonces ya más o menos estás ubicado, ¿no? Ya sabes qué te representa esto. Vamos a tomar nuestros 10 datos más, ¿ya? Ahí está, ¿ya?
Listo, ese es nuestro dataset, ¿no? Vamos a utilizar algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ir de la función, así como ya lo había realizado, la función random, vamos a importar, por ejemplo, la función, ¿ya? La función para generar una semilla para números aleatorios, ¿ya? Y también la función random vamos a importar esta función rand, así más o menos, creo que sí, range, ahora sí, ¿ya? Voy a hacer un print aquí para ver si todo está ok, si no me va a salir un error allá. Justo acá, ahí está, no está todo correcto, ya está. Ya. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es definir esto, ¿sí o no? Dividir los datos, ¿no? Dividir los datos en un testing y un training, ¿ya? Vamos a dividir los datos, ya, voy a definir mi función acá, training, ya, así lo vamos a definir porque es el nombre que todos le dan, ya, training y testing. División. Muchachos, un momentito acá, me están llamando, un ratito acá. Listo, ¿ya? Entonces acá vamos a tener nuestro training, testing, división, ¿no? Vamos a dividir en training y testing, ¿no? Vamos a pasarle acá el dataset, ya que es el que, todos los datos, ¿ya? Y vamos a pasarle acá un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, de todos los datos, generalmente, ¿no? Generalmente digo porque el training le da el 80% y el testing el 20%, ¿no? Pero tú puedes hacer acá un 70-30, un 60-40, ¿no? ¿Ya? Entonces acá va a depender de ti también, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a darle acá eh, un porcentaje de división. Ya vamos a darle una división acá. División. ¿Cuánto será? Un 0.80, por ejemplo. Vamos a darle esa división, ¿ya? Es una constante ahí. Ya está. Entonces, estos datos de training, ya estos datos, nosotros ya sabes que vamos a generar unos datos, ¿no? Estos que están acá, ¿no? Estos que están acá, nuestros training, va a ser una lista, pues, ¿no? La lista de cada una de estas filas, ¿no? Entonces vamos a crear nuestro training acá. Training, y lo vamos a guardar en una lista, ¿no? ¿Ya? Ojo que esto, muchachos, después ya lo vamos a hacer solamente con una librería, ¿ya? Listo. Ahora vamos a generar el tamaño, ¿no? El tamaño de, en este caso, del training. Entonces voy a decir training. Así le voy a decir tamaño, ¿ya? Tamaño del training. El tamaño del training, ¿ya? El tamaño del training, ¿a qué cosa es igual? Es igual, en este caso, a la división, ¿no? Esta parte, la división, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por la longitud del dataset, ¿sí o no? Si tú calculas la longitud del dataset te va a dar el número de filas, ¿ah? Toditas estas, ¿no? ¿Ya? Toditas estas. Si hay 100 filas, ¿no? Si el dataset, ¿no? Tú le pasas la longitud len, te va a decir que te va a dar el dato de todas estas filas, por ejemplo, supongamos 100, ¿no? Entonces, si tú estás calculando el 80%, tiene que ser 80 filas. Entonces acá vamos a decir multiplicado por quién, por la longitud de quién, del dataset. Ya está. Listo, ya tenemos, ¿no? El tamaño y dónde guardar
¿no? Dónde guardar, en este caso, los trainings, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a generar, ya, vamos a generar una copia, ¿ya? Que va a ser el papel del testing, ¿ya? ¿Cómo así? Fíjate, ¿ah? Por ejemplo, fíjate acá. Acá te voy a dar un ejemplito, ¿ya? En Python, muchachos, hemos visto la siguiente función. Por ejemplo, ¿ah? Yo tengo acá una lista X, ¿ya? Ahí está, una lista X, ¿no? Ya yo pongo acá elementos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hemos visto la siguiente función, ¿no? Yo voy a imprimir mi lista por acá, sin problemas, ¿ya? Ya, lista X, ya yo ejecuto esto, ahí está mi lista X, ¿no? Lo que pasa si a esta lista X le hago el pop, ¿no? O le aplico ese pop, ¿no? Yo imprimo otra vez mi lista X. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? El último elemento se ha ido, ¿no? O sea, ¿qué significa acá? Significa que es como una pila, ¿no? ¿Ya? Tú quitas los últimos elementos, ¿no? Si hago esto lo mismo, ¿no? Si copio esto por acá y lo ejecuto otra vez, ¿no? Fíjate que la pila se va haciendo más pequeña, ¿no? ¿Ya? Y así, ¿no? Puedo quitar todos los elementos que deseo, o sea, ¿no? Estoy quitando los últimos. Esa es una función pop. ¿Ya? Pero si yo pongo un índice acá, fíjate, si yo pongo, por ejemplo, el número 3, ¿no? Lo ejecuto, ¿ya? Fíjate, voy a quitar este todavía, ¿ya? Voy a quitar este, ¿ya? Ejecuto otra vez, ¿no? Fíjate que he quitado el número 3, ¿ah? ¿Ya? El 8 se ha ido, ¿no? ¿Ya? El número 2 lo voy a quitar, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo voy a poder elegir qué elemento quiero quitar ahí, ¿no? ¿Ya? Estoy eligiendo qué elemento deseo quitar, ¿ya? Pero este elemento que yo deseo quitar, ¿no? No es que lo haya perdido, ¿ah? Yo también lo puedo guardar en otro sitio, ¿sí o no? O sea, puedo declarar acá una lista LY, ¿ya? Lo voy a declarar así y lo voy a guardar acá, fíjate. Lista LY, ¿no? Lo voy a guardar, como esta es una lista, lo voy a guardar con un append. ¿Ya? Lo agrego, a ver, append todo esto todo tiene que ser, y lo voy a agregar a mi lista Y. Punto, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Y ahora yo imprimo acá mi lista prints, lista LY, ¿ya? Yo ejecuto, ¿no? Y fíjate, el elemento que le quité acá, ¿a quién se lo pasé? ¿A mi lista LY o no? ¿Ya? Este pop, ¿no? Lo utilizan así generalmente, ¿ya? O sea, al momento de quitar un elemento, no es como un del, ¿no? Un del lo elimina, ¿no? En cambio, este pop lo quitas, ¿ya? Pero lo puedes llevar a otro lado, pues, ¿ya? Fíjate que lo estoy llevando, ¿no? Si acá yo, por ejemplo, hago otro pop, ¿no? Copio esto, hago otro pop, y le quito, por ejemplo, ahora el elemento 1, ¿no? Fíjate que ahora ya le he quitado ahora el 6, ¿no? ¿Ya? Y está pasando a mi lista Y, ¿o no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Yo voy a generar una copia de mi dataset, porque en esa copia, ya, de esa copia voy a ir quitando los elementos, ¿ya? Ahora, esos elementos que voy a quitar van a ser elementos aleatorios, ¿ya? Pero van a ser elementos aleatorios de tal forma que me dé un 20 o un 30%, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero acá un 30, un 20%, tiene que ser pues esa cantidad, ¿ya? Esa cantidad me va a representar, ¿no? Me va a representar mi testing y mi training, ¿ya? Entonces voy a generar eso, ¿ya? Voy a copiar, ¿no? Voy a copiar mis datos, lo voy a copiar, voy a decir acá dataset, o mejor dicho, copia de datos, acá, copia datos, ¿ya? En esta copia de datos, ¿qué voy a guardar? Mi lista, ¿no? Mi lista de mi dataset. Porque de esta copia de datos voy a quitar los elementos, ¿ya? Voy a quitarlos, ¿ya? Cuando yo quito todos esos elementos, ¿no? Me van a quedar los datos de testing, ¿ya? O sea, estos van a ser mis datos de testing, ¿no? Porque fíjate, ¿ah? Fíjate que supongamos que este es mi dataset, ¿no? Ya como hicimos acá, este es mi dataset.
Tú le vas quitando elementos, ¿no? Y al final te queda esto, ¿sí o no? ¿No? Yo voy a quitarle más, ¿ya? Voy a quitarle más para que se vea acá. Le quito uno más, por acá, por ejemplo, elemento 0. Ahí está, le quito uno más, ¿no? A ver, acá me faltó. Le quito uno más y fíjate que acá ahora voy a hacerle acá lo siguiente. Print. Ya, le quito uno más, ¿ya? Le quito uno más y fíjate que ahora, ¿no? Le he quitado 13 o no. ¿Has visto que hice 13 o no? Estos 3 vamos a suponer que es mi training, ¿ya? Esos 3 vamos a suponer que es mi training. Y el otro que ha quedado acá va a ser mi test, ¿ya? Pero este testing, tú ya le estás diciendo cuánto quieres que sea del porcentaje del total, ¿sí o no? Puede ser un 20, un 30, ¿no? Un 30%, ¿ya? Entonces, yo he generado justamente esto, ¿no? Esta copia de datos para quitarle a esta copia de datos los elementos, para no alterar mi dataset original, ¿ya? A esta copia le voy a quitar datos para generar mi training. ¿Estamos? Listo. Entonces voy a decir lo siguiente. Fíjate, ¿no? Mientras, ¿no? Mientras que mi training, ¿sí o no? La longitud de mi training, voy a decir mientras la longitud, al inicio mi longitud de mi training es 0, ¿sí o no? Y acá mi longitud es training. Mientras mi longitud de mi training, ¿no? Sea menor a qué? Menor al tamaño, ¿no? Menor al tamaño de la longitud acá del training, ¿sí o no? La longitud del training va a ser un 80, no sé, 80%, 70%, ¿no? ¿Ya? Esa longitud ya tú la has dado, ¿no? Entonces acá ponemos mientras sea el tamaño del training. Ya está. Mientras eso pase, entonces, ¿qué cosa? Voy a generar, fíjate acá, ¿no? Fíjate acá, yo he generado números aleatorios, ¿ya? He puesto al azar 2, 1, 3 o 2, 1, 0, ¿ya? Para quitar esos datos de mi dataset y mandarlos al training, ¿ya? Entonces acá igualmente, ¿ya? Voy a generar números aleatorios y voy a tomar datos aleatorios de acá para generar el training, ¿no? No necesariamente estos datos pueden estar al final, ¿no? Pueden estar en cualquier parte. Puedo tomar esta fila, puedo tomar esta y esta, ¿no? Ese es mi test, ¿no? ¿Ya? Puedo tomar cualquiera, ¿ya? Entonces vamos por acá, voy a tomar cualquiera de esos datos, voy a decir acá, por ejemplo, voy a generar un índice aleatorio, ¿ya? Y por eso voy a utilizar esta función que se llama range. ¿Ya? Ya, ese me va a generar números aleatorios, pero ¿de qué longitud? ¿No? Por ejemplo, si acá yo tengo 10 datos, me tienen que generar números aleatorios del 1 al 10. ¿No? Entonces voy a generar números aleatorios de la longitud que yo tengo de mi copia de datos, ¿no? Porque ahí mi copia de datos es idéntico a la longitud de mi dato original, ¿no? O sea, acá digo copia datos, ¿ok? Listo. ¿Ya? Ahora, con este índice voy a capturar, pues no voy a capturar los datos, ya con ese índice voy a capturar los datos. Entonces yo digo, voy a aplicar esto, fíjate, voy a aplicar esto, ya voy a aplicar eso. Voy a generar acá training, ya. Este que está acá, lo voy a copiar ya para que tú veas. Lo copio acá, lo pego acá. Ahora, esta LY, ¿quién es? ¿Quién es, muchachos, esta LY? Es mi lista training, ¿ya? Ahí está. Ya, en vez de poner acá lista X, ¿a quién le voy a robar elementos, muchachos? ¿A quién le robo elementos? A ver, muchachos. Copia datos. Copia datos, ¿no? Muy bien. Copia datos, ¿sí o no? Ya. En vez de 2, ¿qué le pongo acá? ¿Qué le pongo acá en vez del 2? ¿Quién me está generando los índices aleatorios? ¿Quién me genera, muchachos? Este que está acá, pues. El índice. Ya, claro, pues ese me está generando. Entonces acá, índice. ¿Ya? Esto está funcionando como en el ejemplito que les he dado acá. ¿Ya? Listo, ¿no? Entonces ya estoy generando, ¿no? Y lo que voy a retornar, como tú sabes que Python no se hace problemas, puede retornar más de 2 variables, voy a retornar mi training. Ahí está. Y voy a retornar, ¿qué más? Ya, fíjate que la copia de datos ya, como le he ido quitando, ya se ha quedado pues media vacía, ¿sí o no? Ese medio vacía va a ser mi testing. Entonces acá voy a decir también copia datos, ¿no? Ahí está, muchachos, ¿ya? Ahí está.
Vamos a imprimir acá un high para ver si no me he equivocado por acá. Ahí está, ¿no? Ya está. Listo, muchachos. Vamos a invocar a la función. Ya vamos a invocar a la función. Llamamos a la función training, testing de división, ¿no? De división. ¿Qué le voy a pasar? El dataset, este que está acá. Dataset, ahí está. ¿Qué más le paso? Bueno, esto ya es una constante, o sea que 0.8 va a ir acá, así que no pasa nada. ¿Ya? Y acá me tiene que retornar dos valores, ¿sí o no? Entonces, esos valores sí vamos a poner de acuerdo a los nombres, pues. Y de acuerdo a los nombres que sería, vamos a ponerle train en ese orden, fíjate. ¿Ya? Y el otro dato vamos a ponerle test. Ahí está. Ahí está, ¿ya? Training y test, ¿ya? Listo, vamos a pasar a imprimirlos. Los vamos a pasar a imprimir. Print, ¿no? Print, test. Ahí está. Okay. Vamos a ejecutar, ¿no? Vamos a ejecutar esto. Fíjate, el training es todo esto, ¿no? El training es todo esto. Sería un 80%, ¿sí? Ya los 8 datos. Y para mi testing es esto nada más. Ya, si yo ejecuto otra vez, ¿no? Fíjate que los valores están cambiando porque no he sembrado la semilla para que sean valores únicos, ¿sí o no? Si yo siembro acá la semilla, ¿no? Entonces ya no tiene que variar eso, ¿no? Ejecuto 4, 5, 4, 5, 4, 5, ¿no? ¿Ya? Pero como ya les mencioné, no necesariamente acá yo le voy a pasar, digamos, los que están seguidos, ¿no? Pueden ser aleatorios también. ¿Ya? Pero la idea es que tú tienes que separarse, ¿no? Tu training en un 80 y tu testing en un 20, ¿no? Hay otros que le dan, por ejemplo, un 60, ¿no? Le dan 60 al testing, al training, mejor dicho, y toman 4 para el testing, ¿no? Ya eso ya va a depender de cada uno de ustedes, pues, ¿no? Ya eso ya es un tema ya propio de cada uno, ¿no? Eso sí, no es exigente, pero obviamente que el training tiene que tener, pues, mayor cantidad de datos para que puedas entrenar a tu, a tu modelo, ¿ya? Entonces te paso esto para que tú lo vayas probando, ¿ya? No te olvides de esto, ¿eh? No te olvides de esto, ¿eh? ¿Ya? Esto te paso, ¿eh? Para que tú lo tengas, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Lo pruebas y das tu manito arriba para esto funciona. Listo, muchachos. A ver, solo para comentar acá, muchachos, acá en
acá en nuestro diagrama que hemos hecho, ¿ya? Estaba pensando, ¿no? Tengo que dejarles, ¿no? Dos trabajos, ¿no? Y uno de los trabajos va a ser acá lo siguiente, ¿no? Cuando acá se hace, como ya les mencioné, cuando se hace acá el análisis de redes neuronales, ya acá lo que se hace es un backpropagation, ya así se llama, ¿no? Propagación hacia atrás, ¿no? Ya, entonces, lo que pasa es que ustedes tienen que minimizar ese error, ¿no? Lo que son los mínimos, ¿no? Entonces, para ustedes encontrar los mínimos, como ustedes saben en cálculo 1, ¿no? Encontrás qué cosa, la derivada, ¿sí o no? La segunda derivada, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Ya? Pero acá lo que vas a hacer, ¿no? Como acá ya se actúa en tres dimensiones, ¿no? En tres dimensiones tiene que ser un nabla, pues, ¿no? Ya un nabla, tú sabes que es la derivada respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, ¿sí o no? Y eso ya tú lo manejas, pues, ¿no? Entonces tú vas a crear acá un gráfico en 3D, ¿no? Para encontrar justamente esa derivada, ¿no? Ahora, esa derivada cuando es en tres dimensiones ya pasa a tomar el nombre de gradiente, ¿sí o no? ¿Ya? Tú vas a encontrar ese gradiente, lo vas a hacer en 3D, ¿ya? No lo voy a confirmar todavía, ¿ya? Porque tenemos que llegar a ese tema, ¿ya? Tú tienes que, la bolita, ¿no? Tú vas a poner un punto cualquiera en la gráfica en 3D, ¿no? Y tu gráfica tiene que terminar cuando la bolita llega al punto mínimo, ¿ya? El tema del censo de gradiente ya es tema de optimización, ya es digamos, es el área de optimización, ya así como en las redes, ¿no? Cuando tú trabajes, por ejemplo, sé que vas a trabajar seguramente todavía en lo que son redes, vas a encontrar tres áreas, ¿no? De cobertura, de análisis y va a haber un área de optimización, ¿ya? Todos los que hacen análisis, ¿no? Sea ingeniería, etcétera, hay un área de optimización, pues, ¿no? ¿Ya? De eso se trata, pues, ¿no? La ingeniería, optimizar las cosas, ¿no? Entonces acá también para optimizar hay 4 modelos o 5, según me recuerdo, ¿no? De optimización con descenso de gradiente, ¿no? ¿Ya? Entonces más o menos puedes ir aprendiendo Python en 3D, ¿no? Para que ya te puedas ya enfocar en eso, ¿ya? Ya lo voy a... la idea es llegar a ese tema, muchachos, ya para que ustedes puedan hacer ese trabajo, ¿no? Ya más o menos va a ir por allá. Ya estamos pensando más o menos, ¿no? Listo, muchachos, regresando a esto, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces acá ya tenemos los training, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en una librería, ¿ya? Cuando ya, ahora que ya pasemos todo esto, ya que ya tú ya entiendes cómo funciona, vamos a importar sklearn, ¿ya? sklearn, ¿no? De esta librería vamos a decir, ¿no? No, de esa librería vamos a importar, ¿no? Imports, train splits. Y lo vamos a llamar después, ¿no? Ya, pero ya sabemos para qué es esto, pues, ¿no? Ya tú sabes, para ese momento ya sabes qué significa, ¿sí? ¿No? Ya, y cuando nosotros importemos, ¿no? Train, cuando nosotros importemos acá train, ¿no? Es split, cuando llamemos a esta función, le vamos a pasar nuestro data, ya nuestro dataset, ¿no? Y acá como resultado, pues nos va a dar justamente los que les mencionaba, ¿no? El xtest, ¿no? El ytest, ¿no? Son 4 datos, ¿no? Que me va a retornar esta función, ¿no? Los training también, xtrain, ¿ya? El jtrain, ¿no? Y así, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, ya para la tercera, la quinta clase ya seguramente, no para la otra nomás, no para la otra semana, ya vamos a estar haciendo esto. ¿Ya? Esto queda como, digamos, como parte del conocimiento cómo funciona. ¿Ya? De hecho que no vamos a utilizar todo esto, ¿no? ¿Ya? Pero ya sabes cómo funciona, ¿ya? Listo, vamos por el otro ahora. A ver, vamos a explicar por acá, ¿ya? A ver, borramos esto, muchachos. ¿Lo borramos? ¿Dónde lo guardo? A ver. Voy a agarrar acá que está acá, ¿ya? Acá lo voy a guardar ya para que... Solo clicar.
Para no olvidarnos, vamos a guardarlo acá. Ahí está ya. Ya, ahora vamos a duplicar esto, lo duplicamos y lo quitamos esto. Ya está, ahora pasamos a explicar qué es lo que viene ahora. A ver, muchachos, voy a agarrarme esto, ¿ya? Voy a agarrarme este cuadrito. Ahí está, ¿ya? Voy a agarrarme ese cuadradito y vamos a aplicar qué es lo que viene ahora. Cuando tú haces tus modelos, ya cuando tú haces tus modelos, ¿qué dicen, no? ¿Qué dicen digamos, los gurús, ¿no? Los gurús o los que ya tienen más tiempo trabajando en Machine Learning, ¿no? ¿Ya? Tú sabes que tú te puedes hacer un gurú, ¿no? Por la experiencia, por el trabajo que realizas, ¿no? Digamos, eh, por los diversos tipos de problemas que vas a enfrentar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, ¿no? La diferencia entre el docente y el estudiante es la experiencia simplemente, ¿no? Ya el estudiante después, ¿no? Con la práctica se va a convertir, digamos, más, ¿no? Con más conocimiento, superará al docente, y eso es lo que siempre pasa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué dicen los gurús, ¿no? ¿Qué dicen los especialistas, ¿no? Los que ya son más experimentados, ¿no? Dicen lo siguiente. Cuando tú haces tu training y tu testing, ¿no? No te confíes en testear solamente esto. Con esto te dicen, ¿no? No te confíes, te dicen, ¿no? ¿Ya? Tú testeaste con esto, muy bien, perfecto, ¿no? Pero la idea no es esa. La idea es que, por ejemplo, acá has agarrado dos filas, ¿no? ¿Ya? Ya puedes agarrar otras dos, te dice, ¿no? Ahora agárrate esta y agárrate esta que está acá, ¿no? Testea con estos dos, te dice, ¿ya? Y luego agarra esta por acá, esta fila, esto que sea para la fila 1, para el primer testing, para el segundo testing agarra este y este, te dice, ¿no? ¿Ya? O puedes agarrar esta, ¿no? Te dicen agarra esta y agarra esta que está acá, ¿ya? Entonces fíjate, ¿no? Fíjate que vas a agarrar varias filas, ¿no? Para hacer tu testing, ¿ya? O sea, vas a agarrar un grupo de ¿cuánto acá hay? ¿Cuánto es este grupo? 1, 2, 3. Hay 3 grupos. ¿Ya? 3 grupos de testing para que tú puedas ir probando tu modelo, ¿no? Ese hecho de tú ir agarrando, no necesariamente, pero ojo, manteniendo el porcentaje, ¿ah? ¿Ya? Manteniendo el porcentaje. Por ejemplo, si esto te valía el 20% de tu testing, ¿no? Tú tienes que ir agarrando grupos de 20%, pues. ¿Ya? Mantén ese porcentaje, ¿no? 20%, 20% acá. Ya mantén eso, ¿no? ¿Ya? Agarra esos porcentajes, ¿ya? Entonces has formado 3 grupos, ¿no? Y vas a ir testeando, ¿no? Ya, una vez que tú demuestras que todavía tu R2, ¿no? Todavía tiene precisión, ¿no? Te sale un porcentaje de 0.8 para arriba, al menos, ¿no? Entonces quiere decir que tu modelo sigue siendo válido, ¿no? Justamente este hecho de ir agarrando grupos, ¿no? Viene del término de cruzado, ¿no? De cross, ¿no? O sea, estás cruzando todos los resultados, ¿no? Ya, eso se llama el famoso cross. ¿Qué más? Te sirve para qué? Para validar tu modelo, ¿sí o no? Con eso estás validando tu modelo, ¿ya? Entonces de ahí viene el término validation, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no te confíes, ¿ah? Cuando tú haces tu modelo, tú ya sabes que lo entrenaste con un test de 20%, aplícale cross validation, pues. ¿Ya? Con cross validation vas a validar tu modelo, ¿ya? No te olvides, ¿ah? ¿Ya? Entonces, cross validation es separar el testing en diversos grupos, ¿ya? Para que justamente hagas la prueba, pues, ¿no? Hagas la prueba de lo que has entrenado, ¿ya? Ojo que ya acá ya entrenaste, ¿ah? Ya entrenaste, después tomas toda la data y vas a separar, pues, en grupos, ahí entrenaste, pues, en un momento, ¿ah? Y ahí entrenaste, no tiene nada que ver que le estás quitando al training, nada, el training es uno solo, ¿ya? Con el training ya tú entrenaste, ya el modelo se entrenó,
Sino toma otra vez toma toda la data y haz grupos, ¿no? Separa por grupos y ve probándolo con el modelo que tú has obtenido, ¿no? Pero ¿cómo obtenemos estos grupos, ¿no? Bueno, lo vamos a realizar por acá para que tú veas cómo obtenemos esos grupos, ¿no? Vamos por acá, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a decir, ¿no? Es muy parecido ya a esto, ¿no? Por eso que esto es, digamos, lo inicial, ¿no? Entonces vamos a definir acá, vamos a tomar prestados estas dos funciones, ¿ya? Tomamos prestado esto, voy a guardarlo por acá, ¿ya? Y voy a definir otra función que se va a llamar, vamos a darle ese nombre, ¿no? Porque así es como lo llaman, ¿ya? Cross validation. Cross validation, ¿no? División. ¿Qué le vamos a pasar? El dataset. ¿Qué más le pasamos? Le pasamos en cuántos grupos quieres separar, ¿no? Entonces, estos grupos le llaman los folds o los pliegues, ¿ya? Entonces, vamos a poner nosotros grupos, ¿ya? ¿Cuántos grupos? Bueno, voy a suponer 3 grupos, pues, ¿no? ¿Ya? Voy a tomarme también acá mi data, esta data que ya lo tengo acá definido. Voy a tomarme esta data. Ahí está. Ahí está, ¿ya? Ahí está mi data, ¿ya? Listo. Bueno, vamos a hacer lo mismo, muchachos, ya vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar prestado acá, por ejemplo, en vez de training voy a poner, ¿qué puedo poner acá? Ya no hablamos acá de training, ¿no? Vamos a hablar de, a ver, división de grupos, ¿ya? Vamos a poner división. División de grupos. Ya está, ahí está. Ahí vamos a guardar los grupos, ¿ya? Listo, luego procedemos a qué cosa. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a copiar otra vez nuestro dataset para ir guardando, pues, ¿no? Igualito, ¿no? Vamos a hacer un pop, vamos a ir quitando. ¿Ya? Entonces voy a copiar mis datos. Para no alterar mi data original, ¿no? Ahí está, porque esa copia de datos va a ser alterada, ¿ya? Ahora vamos a hacer nuestros grupos, ¿no? Ya vamos a dividir nuestros grupos. Vamos a dividir el tamaño de los grupos, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos ese tamaño? Vamos a poner acá tam de los grupos, ¿ya? Vamos a decir, por ejemplo, la longitud del dataset. Acá le pasé longitud del dataset, ¿no? Bueno, sí, y lo voy a dividir entre esta cantidad, ¿no? Entre los grupos que quiero, entre los grupos, ¿no? Entre la cantidad de grupos para que me dé un tamaño de elementos. ¿Ya? Entonces, esta longitud, ¿no? Esta longitud puede ser que no te salga entera, como tú no necesitas números reales, tú necesitas números enteros, así que le casteamos el entero. Ahí está. ¿Ya? Ahora vamos a recorrer, ¿no? Vamos a recorrer los grupos, ¿ya? Vamos a recorrer los grupos. Ahí está, yo digo acá, for, ¿no? Utilizo esta rayita para no tener nada que ver con el índice. Y voy a recorrer acá los grupos. Ya está. Listo. Uh-huh. Ya tengo los grupos. ¿Qué más hago? A ver. Dentro de los grupos tiene que haber elementos, ¿no? Entonces voy a crear acá algo que se llame grupo, ¿ya? Acá voy a generar los elementos, ¿no? Cada uno de estos elementos. Entonces digo grupo, this, ¿ya? Ahí voy a ingresar todos los elementos, ¿ya? Y voy a decir mientras, ¿no? Mientras la longitud de mi grupo sea menor a quién, sea menor, así como en el ejemplo anterior, sea menor al tamaño de los grupos, ¿ya? Ponerle acá, creo que está bien correcto, tamaño de los, ahí está. Entonces, eso sea así, entonces vamos a hacer esto que está acá. Vamos a ir generando números aleatorios y los vamos a ir guardando. Ahí está, todo esto, ¿ya? Esto ya, como tú ya lo entendiste, no hay problema acá, ¿ya? Vamos a guardar por acá, ahí está. El índice lo vamos a crear de nuestra copia de datos, ¿no? Y lo vamos a agregar. ¿Lo vamos a agregar a dónde, muchachos? ¿A dónde lo agregamos? Al grupo.
grupo, al grupete, ¿no? Lo agregamos, ¿ya? Y este grupo lo agrego ¿a dónde? ¿A dónde lo agrego, muchachos? A la división de grupos, pues. A la división de grupos. Salgo de acá, ¿no? Voy acá, voy a hacer división. División de grupos, ¿ya? Y ahí le voy a agregar el grupo, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? Y retorno esto, pues, ¿no? Salgo de acá y retorno esto, la división de grupos. Ya está. Listo, muchachos. Ahí está, ¿no? Ya. Estoy retornando la división de grupos, ¿no? ¿Cuántos grupos, ¿no? Se han generado? ¿Ya? Vamos a pasarle nuestro cross validation. Acá vamos a llamar a esto cross validation división. Lo copiamos acá, lo guardamos acá y le pasamos nuestro dataset, ¿no? Dataset tiene que ir antes, pues. Ahí está. Entonces le pasamos el dataset. Ya está, ¿no? Acá esto es constante, no hay problema. Ya, y acá me tiene que retornar, ¿no? Los grupos. Vamos a ponerle acá los grupos, ¿ya? O los pliegues, como les digo, ¿no? Los grupos. Voy a imprimir esos grupos, ¿ya? Grupos. ¿Ya? Voy a ejecutarlo rápidamente. Ahí está, allá. Vamos a imprimir la data también, ¿ya? Para que se pueda ver. Data. Vamos a darle acá una rayita para que se visualice bien. Ahí está, muchachos, ¿ya? Fíjense, ¿no? Acá yo estoy haciendo grupos de 3, ¿sí o no? ¿Ya? Fíjense, ¿ya? Todo este es el dataset, ¿ya? Y como yo le estoy diciendo grupos de 3, ¿no? Acá hay 3 grupos, ¿ya? A ver, voy a darle acá número 4, ¿ya? A ver, grupo 4. 4. Ahí está, ¿no? Un grupo, 2 grupos, 3 grupos y 4. Con cada uno de estos, esto es como si fuera tu testing, tu testing, tu testing y tu testing. Con todos esos vas a ir haciendo testing, 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 ¿no? Y tienes que asegurarte que tu modelo dé una buena aproximación o una buena precisión, ¿no? Le puedes dar más grupos, vamos a darle, por ejemplo, 5, ¿ya? 5. Ahí está, ¿no? 5 grupos, fíjate. Ahí están los 5 grupos. Ya, 6, 6 ya no funciona, me parece, ¿no? 6. A 6, ahí está. Pero ya ahí hay un error ya, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, 6 grupos, ¿no? Ya, pero acá al menos ya hay una fila nomás, ¿no? Una fila nada más. ¿Ya? Lo adecuado sería unos 4, ¿no? Unos 4, está bien suficiente, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Ahí está, muchachos, cómo ustedes tienen que hacer su cross validation. ¿Ya? Este cross validation también ya lo trae, hay librerías, ¿no? Que te dice Division Cross Validation, ya lo trae. Ya, pero ya sabes para qué ya sabes cómo funciona, ya, y ya lo puedes utilizar. ¿Ah? Ese cross validation estaría acá, pues, ¿no? Vamos a por acá, ¿dónde está acá? Acá estaría, ¿ya? Ya supongamos, ¿no? Que hicimos el training, acá estaría acá estaría probando el modelo, ¿no? Probando el modelo. Y acá estaríamos, ¿no? A ver, muchachos, les paso ya el cross validation. A ver, ejecútenlo. Si todo está bien, ¿no?
Waiting for the pairing. External audio thought. A ver, ¿qué dice acá? Jason dice, ¿no? Profesor, una consulta. En caso que coloco 11 igual, simplemente omite colocar información en los grupos. ¿Por qué no coloca siquiera 10 valores? Y lo último lo deja en blanco. En blanco. En caso coloco 11 grupos. Simplemente omite colocar información en los grupos, ¿no? 11 grupos aquí. ¿Por qué no coloca siquiera 10 valores y el último lo deja en blanco? Ya, 11. A ver, ¿cuánto sería 11 acá, muchachos? 11. Nuestro dataset, ¿cuánto es? 10 entre 11, ¿cuánto sale? ¿Cuántos muchachos acá? ¿Cuánto sería? 0, pues. No, 0, pues. Por eso no coloca ni uno. ¿Ya? Esta división tienes que hacer, ¿ya? ¿Listo, muchachos? ¿Ya está? Ya está, ya. A ver, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver un poquito de la precisión, ¿ah? Estamos, muchachos, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, estamos entendiendo todavía todas estas partes, ¿ah? El training ya estamos ya por acá, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito de la precisión, ¿no? Poco a poco vamos a ir ya viendo más cosas, ¿ya? Pero la idea es que se entienda todo, ¿no? Se entiende el todo, ¿ya? A ver, vamos por acá, ¿ya? A ver, imagínense, ¿no? Que tu data actual sea esta, ¿no? Imagínate que tu data actual es esto, ¿no? Es un 0. O sea, tu data original, ¿no? O tu data de testing, ¿sí o no? Ya, tu data de testing, pues, ¿no? Esa es tu data de testing, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Tu data de testing, ¿no? Y obviamente tienes los datos que sean predecidos, ¿sí o no? La predicción, ¿ya? En los datos de predicción, como tú sabes, no todo va a ser, digamos, de color de rosa, ¿sí o no? Siempre va a haber errores, ¿sí o no? Entonces tú dices por acá, bueno, supongamos que, por ejemplo, acá me falló un 1, en vez de salir 0, me salió un 1, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá, por ejemplo, me salió un 0, por acá, en vez de salirme 1, me salió 0, acá 1, 1, 1, ¿no? Yo acá les pregunto a ustedes, ¿cuánto es la precisión, muchachos, de este modelo? ¿Cuánto sería la precisión acá? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, muchachos, la precisión en porcentaje? Para la precisión tú vas a decir lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, este con este está igual, ¿no?
este con este está igual, este con este está igual, este con este igual, este igual, 80%, pues, ¿no? Tiene una precisión del 80%, pues, porque te fallaron dos, ¿no? Esos dos te representa el 20%. Ya, entonces, como te fallaron dos, la precisión es el 80%, ¿no? Ya. Entonces, esto, ¿no? Obviamente que va a ser tu testing, pues. Porque tú lo que vas a testear es lo que quedó en el testing, ¿no? Y lo que vas a predecir, ¿ya? Entonces ya se ve, ¿no? Ya se nota que ya estén en la onda, ¿no? ¿Ya? Vamos a predecir, vamos a tomar esos datitos por ahí, ¿no? Vamos a predecir, por ejemplo, cómo calculan la precisión, ¿no? Bueno, esto, vamos a ponerle datos actuales, datos de testing, vamos a ponerle así. Ya, acá vamos a poner y acá vamos a poner el poner 0, 0, 1, ponerle acá, 0, acá un 1, acá un 0, 1, 1, ahí está, muchachos, ¿ya? Ahí está. Entonces tenemos dos fallidos, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a decir, vamos a calcular esa predicción. Entonces decimos acá, definimos la precisión. Precisión, así nomás, ¿no? La precisión, ¿ya? ¿Qué le vamos a pasar? Le pasamos los datos de testing, ¿ya? Y los datos de predicción, así. Vamos a ponerle así nomás, ¿no? Listo, ahí está, ¿ya? Listo, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Queremos calcular cuántos datos son correctos o cuántos datos son iguales, ¿no? Entonces vamos a ver los correctos. Los que me generaron los correctos, ¿no? Voy a poner como un contador porque voy contando, ¿no? Me voy contando y luego simplemente digo, voy a recorrer todo eso. Voy a recorrer en la longitud, por ejemplo, de mis datos de testing. Ahí está, ¿no? La longitud, ¿no? Y voy comparando, ¿no? Digo, sí, ¿no? Los datos de testing, tu índice son iguales a quién? Son iguales a los datos de predicción, ya con su I también, ¿no? Si eso pasa, voy a correctos y los cuento, pues, ¿no? Puedo decir así. Como los cuento, ¿no? Salgo de acá, ¿no? Y lo que voy a encontrar es el porcentaje, ¿no? El porcentaje, ¿no? Me va a dar los correctos, muy bien. Pues la cantidad de correctos sobre cuánto, sobre el total, ¿sí? ¿No? El total sería la longitud de tus datos de test. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, esto yo si deseo lo casteo, no lo casteo por acá porque son floats. Casteo por acá y le multiplico por cuánto, por el 100%, ¿no? Ahí está. Y lo que retorno acá, hago un retorno de porcentaje. ¿Listo? Voy a calcular esa precisión, muchachos. ¿Ya? Precisión, ya, le paso los datos de testing. Le paso la predicción. Ahí está. Lo que me va a retornar es un porcentaje. Voy a ponerle una X simplemente, ¿no? Ya, y acá imprimo un X, ¿no? Y se calcula, ¿no? Simple más, ¿no? Ya. Calculo por acá. Allá, predicción no definido. A ver, precisión le puse acá. Predicción, ¿dónde estás? Es predicción en los datos, profesor. Lo he puesto como una C, ¿no? Allá, Arriba, arriba. allá, predicción, ¿no? Acá le puse predicción. Allá, ya, gracias. Ahí está, ¿no? Predicción. Ahora sí, ya está. Gracias, gracias. Ahí está, muchachos. Ahí está el 80%, pues, ¿no? ¿Ya?
Eso también viene en una librería, muchachos, ¿ah? Ya, pero ya sabes cómo lo está calculando, ¿no? Acá, si ustedes se fijan en nuestros cálculos, lo que se trata es no usar mucha librería, ¿no? Ya ahora que ya entendemos que es un train, que es un testing, que es un cross validation, ¿no? Y que es una precisión, ya podemos implementar librerías, ¿ya? Porque el utilizar, muchachos, una librería, ¿no? Es como una cajita negra, pues, ¿no? Es como una cajita negra. No sabes si te va a funcionar o no, ¿no? Por ejemplo, el for, muchachos, ustedes saben que es como una cajita negra, ¿no? Por ejemplo, tú dices, a ver, for. Tú sabes que el for al fin y al cabo es una cajita negra del while shot. Le pones acá, por ejemplo, 8 valores, ¿no? Ya tú dices confiado, ¿no? Imprimes acá, prints, y, ¿no? Imprimes esto, ¿sí? Ya, ok, funciona, ¿no? Acá todavía le pones un ends, imprimes esto, no hay problema, ya está. Y acá, bueno, vamos a imprimir, por ejemplo, 20, decía, 20 elementos, ¿no? Ya está. Le voy a dar un paso de 2 todavía, dices, ¿no? Paso de 2. Allá, vamos a ponerle acá para que sea acá, para que se visualice el paso, ¿ya? Ahí está, ¿ya? De 0 a 20, pero con paso de 12, ¿no? ¿Ya? Como es esto una cajita negra, ¿qué tal si tú dices lo siguiente? ¿Qué tal si tú dices lo siguiente? A ver, voy a darle un paso de 0.1, 0.1, ¿no? Ahí está, ¿ya? Fíjate, ¿no? Fíjate que no te está dejando hacer ese paso. ¿Qué tal tú quieres calcular una integral, ¿no? Tú sabes que calcular tus integrales, ¿no? Quieres hacer tu Riemann, ¿no? Tu Riemann, ya así, ¿no? Acá quieres agarrar un diferencial, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Y no te está dando, ¿no? No te deja hacer el paso uno este, ¿no? Te dice, bueno, flow acá no puedes interpretar todo como integration, ¿ya? Pero si esto tú lo haces con un while, ¿no? En el while tú le especificas más cosas, ¿sí? ¿Sí? El while sí, el while sí te deja especificar, pues, ¿no? Ahí sí no te va a salir este problema, ¿no? Entonces acá pasa algo parecido, muchachos, ¿no? Cuando ustedes, yo sé que ustedes en internet están regados, pues, las librerías, ¿no? Para hacer machine learning, ¿no? Incluso hay tutoriales, ¿no? Ya te dan el código, todo, ¿no? Pero el detalle es, ¿no? ¿Cómo funciona cada una de sus librerías, pues, ¿no? ¿Cómo funcionan cada una de sus librerías, ¿no? Si estás haciendo lo correcto, ¿no? O si piensas que funciona de tal forma, ¿no? Entonces, al menos acá te estamos dando esos pequeños detalles, ¿no? Si ya al menos, ¿no? Tenías conocimiento de esas librerías, te estamos dando algunos pequeños alcances, pues, ¿no? Que tienes que tomarlos, ¿no? Para que sigas aprendiendo más, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjate acá que no es como parece, ¿no? No es como parece, Sean. Entonces, a tener cuidado con las librerías, muchachos, ¿ah? ¿Ya? No es tan, digamos, tan así que ya, ¿no? Vean la librería y ¿qué tal si quieres, no? Tú quieres crear, digamos, tus propias herramientas, ¿sí? Pero no sabes cómo funciona. ¿Cómo vas a crear una herramienta, un cross-validation, si no sabes cómo funciona un cross-validation? ¿No? ¿Cómo vas a crear? ¿No? ¿Cómo vas a crear tu modelo si al final las librerías sklearn te dice, acá está, utiliza tal modelo, ¿no? ¿Cómo vas a crear? ¿Ya? Pero acá en el curso, muchachos, no es que también todo lo vamos a hacer así, porque sería pues pasarnos todo el curso haciendo esto, ¿no? ¿Ya? Vamos a utilizar de todas las librerías, pues, ¿no? Pero ya algunos conceptos ya los tienes, pues, ¿ya? Ya no va a quedar en cajita negra ya, ¿ya? Ya algunos ya los vas a tener, ¿no? Obviamente que, por ejemplo, si queremos hacer una regresión, ¿no? No vamos a hacer pues toda la regresión, muchachos, ¿no? Ya de frente vamos a llamar nuestra librería porque ustedes ya saben, ya tienen idea pues que es una regresión, ¿no? Calcular los coeficientes, ¿no? A ver, un ejemplito, ¿no? Calculan acá ya en métodos numéricos han visto, ¿no? Acá tienen los puntos esparcidos, ¿no? Y tienen que trazar una recta que se aproxime. A ver, acá ha salido mal. Ya tiene que pasar una recta que se aproxime a la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Ya tiene que ser una recta óptima, ¿sí? Porque tú puedes trazar muchas de esas,
¿no? Muchas de esas rectas, pero no todas se van a aproximar a la mayor cantidad de puntos. Tú tienes que hacer una recta, ¿no? Que se aproxime a la mayor cantidad de puntos y esa va a ser, ¿no? Tu recta de regresión lineal que predice, ¿sí o no? ¿Ya? Desde ahí ya se hace machine learning, pues. ¿Ya? Pero tú sabes, ¿no? ¿Qué te dice la regresión? Tienes que calcular la recta óptima y para calcular la recta óptima tienes que calcular los coeficientes, ¿sí o no? Entonces acá está tu recta, es A más B o AX más B, ¿no? Para un caso lineal nada más, calcular estos coeficientes, pues. No tienes que calcularlos y eso ya sabes hacerlo, pues, ¿no? Ya no vamos a ir a ese tema, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar ya nuestra librería scalar, ¿no? Que ya me permite hacer eso, ¿no? Ya, pero vamos a hacer nuestro training, nuestro testing, vamos a hacer nuestro cross-validation, ¿no? Nuestra precisión, ¿ya? Pero ya tú ya lo tienes como teoría, ¿ya? Listo, muchachos. La próxima clase hacemos la matriz confusión, ¿ya? Bueno, no lo leo bien, muchachos. Discúlpenme el inglés malo, ¿ya? Pero al menos sabemos cómo funciona, es lo importante, ¿ya? La matriz, ¿cómo se llama esta matriz? Confusion, ¿no? Confusion matrix, ¿ya? Vamos a ver qué significa, eso sí lo vamos a codificar. Ya pasado esa matriz, que va a ser la última que lo vamos a codificar así, ya vamos a pasar a ver las librerías, vamos a cargar nuestros datos, vamos a hacer el training, ¿ya? Y ya vamos a ir viendo algunos modelos, ¿ya? Listo, muchachos, nos vamos a quedar acá. Ingeniero, disculpe una consulta. Dime. Justo he visto que hoy día salió el cronograma de prácticas. Ajá. En teoría, la primera práctica sería la próxima semana. Ajá. ¿Qué tema va a venir? ¿O dónde va a venir? ¿O va a dejar algún trabajo? ¿Cómo va a realizar ese caso? Allá, el tipo de evaluación para el curso es sistema de evaluación tipo D, ¿estamos? Son 4 prácticas, ¿no? Sí. ¿Estamos o no estamos? Sí, ¿no? Ya, la primera práctica lo vamos a tomar la quinta semana, ¿está bien? La quinta semana lo vamos a tomar, ¿ya? Está bien, ingeniero. Ujú. Vamos a tomar la quinta, vamos a avanzar un poquito más porque la evaluación justamente va a ser en eso, ¿no? Ustedes van a cargar su tablita, ¿no? Ya para ese momento ya tenemos que haber usado la librería, ¿no? Las librerías CCaler, ¿no? Y vamos a preguntar eso, ¿no? Aparte, como les había mencionado, la idea es que hagan 2 trabajos, ¿ya? Y 2 evaluaciones. Pero si no sé ese caso, puede ser 3 evaluaciones y un trabajo, ¿ya? Son 4 prácticas, pues nomás, ¿no? Evaluación tipo D, pues 4 prácticas. O son 5, muchachos. Son 4, ¿no? Aquí me confirmes. 4 nomás, profe. 4 nomás son. ¿Ya ves? ¿Ya? Entonces, al menos tiene que haber un trabajo, pues, muchachos, ¿no? Para que ustedes investiguen, desarrollen, pues si no, no hay chiste también, pues, ¿no? Ya tiene que haber trabajos, pues, ¿no? Ya a estas alturas ustedes ya pues, están a otro nivel, ¿no? Ya son 7º ciclo, ya son cracks, ya, pues, ¿no? Ya. Listo, muchachos, nos vamos a quedar acá. Profe, buenas noches. Sí, dime. ¿Las prácticas serían los días lunes o los días viernes? Allá, ese es un detalle, ¿ah? Justamente eso estaba pensando, porque sucede que con otro grupo que tengo son 4 horas seguiditas, ¿ya? Entonces la práctica no va a ser una práctica simple, pues, ¿no? No va a ser una práctica ya que donde tú tocas notas y no. Las prácticas generalmente, muchachos, en los cursos que yo he tomado siempre duran de 2 horas y media más, ¿no? O sea, 2 horas y media, ¿no? No es porque yo lo digo, ¿no? Sino los alumnos piden tiempo. Ya, entonces, la idea es que ustedes puedan plasmar todas sus ideas, ¿no? Entonces, como usted está partido el horario, eso es lo que nos dificulta. Puede ser una cosa así, ¿no? Una parte lo dan el día lunes y otra parte el miércoles, ¿no? Para que sea una semana de práctica, pues, para que no se sientan en desventaja con el otro grupo, ¿no? ¿Ya? Y así también los que también llevan el curso de estructuras también,
¿no? Porque fíjate que nos han partido y no sería, ustedes estarían en desventaja, pues, ¿no? Les va a faltar tiempo, ¿ah? Ya les va a faltar tiempo. Y además, la idea es darle tiempo para que puedan plasmar todas sus ideas, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, el ciclo pasado, la práctica, por ejemplo, dura 3 horas, ¿no? Ya, pero al menos ya ustedes plasmaron sus ideas, pues, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que todos puedan plasmar las ideas que están pensando, que no les falte tiempo, pues, ¿no? Ya, porque ya, como ya les mencioné, esto, ¿no? Si ustedes lo van aprendiendo bien, no puede ser como un, digamos, como un salvavidas, ¿no? Hasta como algo complementario, ¿no? A la carrera, a la especialidad que están haciendo, ¿no? A otros les va a gustar redes, les va a gustar control, automatización, ¿no? O sea, esto que sea como algo complementario, ¿ya? Y la idea no es, pues, ya 2 horas, ya, y te quite el examen. Esa ya no es la idea, pues, ya es cosa antigua, ¿no? Ya, al menos en la FIE, cuando se planteaba, ¿no? Algunos otros profes, ¿no? Te daban el tiempo para que tú puedas plasmar tus ideas, ¿no? Y ver qué cosas pensaba, pues, en el examen, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo vamos a plantear así, ¿ya? Profesor, Cuando nos toca práctica, lo vamos a plantear en los 2 días, ¿ya? Sí, me decías. sí, justo hoy ha salido el cronograma de prácticas Ujú. y en el curso ponen que en vez de prácticas hay laboratorios y que son 7. A 7 Pero, laboratorios. ajá, pero sí también recuerdo que el ciclo pasado fueron 4 prácticas nomás. No sé si lo habrán cambiado o habrá sido un error al tipear. A sus 7, No sé 7. si usted podría averiguar con departamentos, o no sé. Ya, ya, muy bien. A ver, a donde yo siempre verifico es en Orce. En Orce te sale, todavía no lo han actualizado, pero en Orce te sale, por ejemplo, si son una vez, ¿no? Cuando estabas llevando, por ejemplo, con los muchachos de introducción informática se llevaba, ¿no? Orce es al final el que manda, ¿no? El que te dice cuántas prácticas son, ¿no? Y una vez plantearon 5 laboratorios, 5 prácticas, no, 4 prácticas, 4 laboratorios, ¿no? Eran como 8, ¿no? 8 evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, habría que respetar ese ORCE porque tú tienes que poner una nota ahí, ¿no? Cada uno, ¿no? Entonces, voy a esperar que ORCE actualice, ¿ya? Si ORCE lo actualiza y vamos a suponer que te pone 7, ¿no? Entonces, ahí sí, no, ya hay más trabajos, pues, ¿no? Le vamos a dar más trabajos, ahí sí, caballeros, nomás tienen que hacer, ¿no? Pero obviamente ya los trabajos, ¿no? Ya obviamente por la cantidad de evaluaciones que hay, ya también ya no van a ser tan, digamos, tan trabajosos, ¿no? Porque fíjate que va a ser trabajo entre fin de semana, ¿no? O sea, acabas un trabajo, comienzas otro, ¿no? Bajaría el nivel ahí del trabajo, ¿no? En cambio, si es uno solo, ya pues no, ya es uno solo, ¿no? Ya, voy a esperar que Orce lo actualice, ya, y en función a eso ya les voy a estar comentando, pues, ¿ya? Ingeniero, en todo caso, podría ser de que si son laboratorios que Ujú, mencionaba trabajos ujú. y, por ejemplo, no sé, una fecha de cierre lo dejan por un fin de semana, como mencionaba, y los lunes hasta máximo a la hora de que acabaría la práctica, puede ser, o los viernes. A ver, ¿cómo me dices que si... Es que justo, como compañera menciona, es cierto, en el link que publicó el TFIE aparece que son laboratorios y son 7. Ya. Mencionaba que podría ser una opción en la que mencionó usted sobre que deje trabajo Ujú, y, por ejemplo, puede ser lo deje un fin de semana y ujú, plazo que tenemos fin de semana para realizarlo y como plazo máximo en el sistema univirtual pues, subir el trabajo desarrollado ujú. y, por ejemplo, hasta hoy, puede ser hasta el día lunes o hasta el viernes, depende de cómo decían, ¿no? Ay, 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 ay. Claro, claro, claro. No, no hay problema, no hay problema. Yo, esa parte sí soy más flexible, pero lo que sí, lo que sí me gustaría bastante es mm, que desarrollen bien su trabajo, ¿ah? El ciclo pasado los muchachos, al menos de estructuras, han hecho buenos trabajos, ¿ya? Pero les había planteado 2 semanas de plazo. A ustedes les puedo plantear, no sé, por la cantidad de laboratorios que va a haber, no sé, una semana, ¿no? Ya van desarrollando, pues, ¿no? Ya voy a verificar eso ya
comenzar a dejar los trabajos ya, pues, ¿no? Ya. Comenzar a dejar los trabajos para que ustedes ya vayan avanzando con tiempo. ¿Ya? Los que no desarrollan el trabajo, eso sí tienen 0, ¿no? No hay nada que hacer. ¿Ya? Los que sí desarrollan, ya van ganando su nota, pues, ¿no? ¿Ya? Buen trabajo, yo, bueno, no me hago problemas, les coloco buena nota, ¿no? No es que reviso, ¿no? Reviso al toque, ¿no? Porque son varios muchachos, ¿sabes? Ustedes son, no me equivoco, son 50 matriculados, entonces tengo que revisar rápido, pues, ¿no? Ya, pero eso sí, ¿no? Me doy cuenta al toque si es un buen trabajo, ¿no? Eso sí, al toque me doy cuenta, ¿no? Eso sí tengo ese ojo de águila tengo, ¿no? Si es al toque es bueno, ¿no? Al toque ya lo detecto y les voy a mostrar, tal vez algunos trabajos que hicieron ciclo pasado o otros muchachos que lo hicieron para que más o menos se den la idea cómo lo van a ir trabajando. ¿Ya? Listo, muchachos. Una pregunta más. Ya. Listo, muchachos. Nos vamos a quedar acá. Profesor, disculpe, ¿se podría subir las clases? Hoy día entré tarde por un tema de trabajo. Ya. Quería revisar las clases, por favor. Ya. Lo voy a descargar, ya, y voy a ir a preparar algunas prácticas ahorita y mientras que va descargando ahí termina y lo subo, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Profesor, Ya. ¿puede subir el último código por el chat, por favor? ¿Esta es la precisión? Sí. Ya. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Ahí está la precisión. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día viernes, ¿ya? Gracias por su atención, chicos, ¿ya? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hola, profesor. Chao, nos vemos. Hasta luego, pastor. Chao.